Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos en el programa Vamos, Somos Chilenos, en la edición de los días jueves. Eh, Tenemos aquí a Marisol Ortiz, con quien vamos a conversar de los últimos acontecimientos y, por supuesto, junto con saludarlos a ustedes, queridos auditores, también saludamos a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, a don Gerardo Terán y Marco Leblanc, que hacen posible este programa. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo te ha ido? Hay varias noticias que vamos a ir comentando, pero te quería saludar porque seguramente tienes mucho que contar. Sí, aquí estamos. Pues muchas gracias, Reinaldo, nuevamente en este programa. Espero que todos los radioescuchas lo encuentren entretenido. Vamos a hacer nosotros dos nomás hoy en la tarde. Vamos a conversar y vamos a dar de opinólogos. Oye, bueno, como siempre, comentamos algunos titulares que llaman la atención en lo internacional. Por supuesto que el triunfo con José Antonio Caz también ha dado que hablar de varios actores, líderes mundiales, que han mandado sus saludos y algunos que han hecho declaraciones, ¿no es cierto?, no apropiadas. Y la visita, por supuesto, de José Antonio Caz, presidente electo, quien dentro de lo protocolar tiene toda una estructura. Los presidentes electos tienen una serie de, de garantías, digámoslo, respecto de temas protocolares cuando ya son electos. Eh, la visita a, la visita a Argentina realmente ha dado que hablar, por la foto con la motosierra, etcétera. Y también lo otro que me ha llamado la atención es la escalada en el conflicto del Mar Caribe respecto de las sanciones, las capturas de un buque petrolero, y ahí básicamente hay un bloqueo petrolero a Venezuela. También las declaraciones del presidente Petro, como decía, dejan mucho que desear, unas notas de protesta, pero igual ha seguido manifestándose de una manera bastante insolente hacia el mandatario electo. Y la otra noticia que llamó la atención también por lo dolorosa que es, fue el atentado terrorista en Sydney, en esa famosa playa Bondi, que fallecieron 15 personas, pero también destacó a un precisamente descendiente de familias árabes que fue capaz de abalanzarse y quitarle el arma a uno de los terroristas, un verdadero héroe. Fue visitado nosotros en el hospital por el primer ministro australiano. Bueno, y en lo nacional vamos a entrar a picar después ahí porque ciertamente que el resultado electoral ha sido una tremenda derrota para la izquierda, y no solo para la izquierda chilena, sino que también yo diría para la izquierda del subcontinente americano en general, todo lo que es América del Sur. Alexis Sánchez, una buena noticia, fue padre, fue papá, y también la red de corrupción en Gendarmería con la detención de 45 gendarmes, incluso algunos fueron sorprendidos con drogas, consumiendo drogas y alcohol. Eh, También la corrupción en el Poder Judicial, que ojalá con la llegada de la nueva presidenta, Gloria Chevesi, eh, que es la primera mujer en presidir la Corte Suprema, un poder del Estado, creemos que pueden haber cambios importantes y relevantes. Eh, Ojalá que se transforme en una Dorothy Pérez al interior del Poder Judicial. Y la llegada también de la gripe, de la supergripe H3N2, que estaría ya causando estragos en algunos países europeos, ya habría llegado al continente americano, y el diputado Chalper estaba llamando a que se declarara una emergencia sanitaria, a lo que el gobierno se ha opuesto. Seguramente van a haber medidas de salud y va a ser otra de las tantas pelotas que este gobierno le va a estar dejando a la nueva administración. Y también, dentro de los titulares, llama la atención todo lo que se ha especulado respecto de si el presidente electo, José Antonio Kast, va a apoyar o no la postulación de la señora Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Así que, como es, hay harto para comentar. ¿Por qué te gustaría partir, Marisol? Bueno, creo que una cosa que se podría partir para nosotros poder de alguna manera ampliar un poco la mirada es con respecto a la invitación que tuvo José Antonio Cast
por el presidente Milei de Argentina a visitarlo. Yo creo que todos sabemos que Milei tiene su carácter, su estilo, ¿no es cierto? Es una persona bastante impetuosa y así ha sido, digamos, su mandato. Entonces, que lo invite, hay mucha crítica de que haya ido, digamos, José Antonio Kast a Argentina, el tema de la motosierra, ya que le muestra. Entonces, a veces yo he estado leyendo algunos comentarios en donde lo consideran así peligroso, que cómo va a ser Kast lo mismo, y yo digo, como que les falta un poco más de amplitud para mirar que las realidades de los países son individuales. A veces hay cosas colectivas, pero de repente no porque una persona va a usar una motosierra, entre comillas, como para achicar el Estado, porque Argentina estaba con un problema muy grave de muchos años. No es el caso nuestro, nosotros tenemos problemas, pero no los mismos. Entonces, hacer esa como paralelo, como que Cass también va a hacer lo mismo y todo, me parece a mí como un poco de corto de mirada. Entonces, no sé qué opinas tú, pero yo como que no le daría más atención que la de algo casi anecdótico, que dice relación con el tipo de carácter que tiene Milei y con la forma que él ha llevado su gobierno, que tan mal no le ha ido, ¿ya? Porque Argentina ha estado poco a poco saliendo de lo bien que estaba, le falta mucho. Entonces yo creo que como que hacer este paralelo en que Cast va a hacer lo mismo acá o qué sé yo no le veo mucha orilla, la verdad. No sé qué dices tú. Sí, yo concuerdo. En realidad, claro, el periodismo necesita resaltar y ojalá hacer noticia con algo, pero el que ya haya, de que exista un relacionamiento importante con Argentina, o sea, tenemos una tremenda frontera con ellos, pueden haber muchas materias de cooperación, pero también pueden haber una serie de conflictos. Ellos están tomando importancia, la debida importancia a los pasajes, digamos, al sur del continente, el Cabo Hornos, han tratado también de coadministrar el estrecho de Magallanes, la presencia antártica. Entonces hay una serie de temas en que se puede contribuir y cooperar y también otros temas en los que podemos tener alguna clase de divergencia o incluso de conflicto. Yo creo que ahí hay que ser muy cauteloso y hay que tener una buena relación con nuestros vecinos. Así que la herencia de este gobierno en materia de política exterior va a ser tan dramática eh, como la financiera, digamos, para el país, porque realmente las declaraciones del presidente Boric y los gustitos que se ha dado en materia de relaciones exteriores, sobre todo con Estados Unidos, con Israel, eh, han provocado daño y reconstruir esas relaciones cuesta. Así que qué bueno que José Antonio Kast, el presidente electo, esté abordando esta materia tan importante que son las relaciones exteriores de Chile, en que el comercio internacional es vital para tanto para las exportaciones como las importaciones de Chile, y ahí tenemos que llegar a los mejores acuerdos que sean beneficiosos para Chile. Y bueno, y cada presidente tiene su estilo. José Antonio Kast es una persona mucho más formal, eh, partiendo por el corte de pelo, peinado, ¿no es cierto? Respecto de Milei, eh, cómo actúa el presidente Milei, pero ha sido una persona tremendamente efectiva en solucionar el grave problema que estaba teniendo Argentina en todo orden de cosas. Así que yo creo que son noticias que al par de días pasan. O sea, el tema está como si se va a vivir o no a la moneda. ¿Ah? En Ya, que exactamente. ahí hay harto que decir, algunos lo reprueban, etcétera. El presidente vive en Buin, y claro, todos los días movilizándose hacia la moneda, es un tiempo importante en ruta, también de riesgo, etcétera. Así que esa es una alternativa que se está barajando y, y tú lo señalabas un poquito antes cuando conversamos, antes de iniciar el programa, que ya otros presidentes vivieron ahí. El último parece que fue el presidente Ibáñez con su familia. eh, y también que conversaba con alguien que fue administrador eh, del Palacio de la Moneda hace unos años atrás, el gobierno de Piñera, en que hay espacios patrimoniales, por cierto, como Palacio, en que perfectamente se pueden adaptar para que el presidente y su señora vivan ahí, digamos, prácticamente todos sus hijos ya no viven con él.
o ellos pueden seguir viviendo allá, pero el presidente perfectamente en la moneda y se le da un sentido realmente que es de donde se gobierna, es como el caso de Trump en Washington. Eh, Así que no sé qué opinas tú respecto de dónde va a vivir el presidente. Mira, la verdad las cosas es que a mí me parece que eso es un pelo de la cola, de cosas más importantes que tenemos que preocuparnos. Si el presidente electo necesita, porque no es que a lo mejor quiera, a lo mejor necesita vivir más cerca de donde él trabaja, yo no le veo ningún problema que sea la moneda y que la moneda hoy, tal vez a partir de este gobierno, del próximo gobierno, sea justamente un poco como la Casa Blanca, por decirlo, ¿ya? Y que efectivamente recoja a la familia gobernante, la familia, la gente, a las personas que puedan venir después. No me molesta en absoluto, no lo encuentro tirado de las mechas, como mucha gente está diciendo. Es una cosa que podría ser lógica, como también podría ser lógica que de repente acá se arrendara un departamento cerca de ahí para poder estar cerca de la oficina, por decirlo así, como mucha gente lo hace. Pero no, no me parece para nada ninguna cosa terrible. Pienso que incluso, tal vez incluso la moneda tendría una vida distinta a la que actualmente es solo un edificio, a lo mejor puede ser incluso un hogar. ¿Te fijas? Entonces me parece bonito de alguna manera, tiene un simbolismo que no me desagrada para nada, la verdad. Y por otra parte, yo creo que el presidente, no durmiendo, no pernoctando en la moneda, 2 tercios y más probablemente de sus horas de vida diaria las va a pasar trabajando en la moneda. De tal manera Claro, de no que, le va a pasar como a Boric que llegaba a las 11 de la mañana porque parece que queda muy lejos en la casa. claro, así que eso. Oye, Marisol, y bueno, se terminó la incertidumbre, la angustia, la ansiedad que todos tenían de qué es lo que iba a acontecer el día domingo, dependiendo de qué lado de la vereda uno caminaba, ¿no es cierto? Eh, el triunfo de José Antonio Kast, en las apuestas, en las expectativas de votación, ¿no es cierto? Se hablaba de un 60-40, etcétera. Tú estuviste ¿Cómo? cerca, ¿eh? Estuviste bien cerca en tu vaticinio. Sí, ¿Sí? anduve más o menos cerca. ¿Qué te pareció a ti la votación? ¿Cómo viviste el día domingo recién pasado? Mira, la votación me pareció tan contundente, tan clara. O sea, hay muchas aristas acá. Por ejemplo, la derrota absoluta de una izquierda radical que el país no quiere. O sea, esto fue una cosa muy clara. Aquí el país no quiere ese tipo de gobierno ni ese tipo de políticas para el país. Está todo el mundo, o sea, yo escuchaba y con excepción, por supuesto, que su público cautivo, en general las personas no quieren un comunismo, no quieren un estilo, digamos, que era como poco claro además. Me pareció a mí que la candidata Jara nunca fue una candidata clara. Ella pedía mucha claridad, yo me recuerdo en los debates que le decía, pero tú no eres claro en tus cosas, y yo decía, bueno, ¿qué es lo que está haciendo clara ella? Todo era muy ambiguo. Y yo creo que la gente se dio cuenta de eso, primero. Segundo, que, bueno, el candidato Parisi, que quedó tercero y que en el fondo él también decía, la gente del partido de la gente va a votar nulo, también se vio que eso no fue tan así. No fue, los nulos existieron en un poquito más de cantidad, pero no, tampoco fue una cosa como que tú dijeras, él tiene el sartén por el mango en alguna parte. Tampoco fue así. Yo creo que hay un voto del 40 y ¿cuánto era? 41, no, 41,84 de Jara. Hay un voto ahí que yo creo que no es comunista ni es de izquierda, sino que es más bien en contra de algunas cosas de Cast, que tienen que ver con la agenda valórica que siempre ha sido como un poco el pie forzado, ¿no es cierto? Que tiene un poco él. Eh, pero la contundencia del 58,16, no cabe ninguna duda que Chile lo que quiere es tranquilidad, quiere seguridad, cosas que este gobierno tampoco ha dado.
no ha dado señales. La misma gente de izquierda que ya están haciendo los, entre comillas, las meas culpas, con suerte, más culpa que mea, porque en el fondo al final no se culpan a ellos mismos, pero yo he visto, digamos, gente diferente del espectro de lo que fue alguna vez la Constitución, que hoy día se dan cuenta del error de que este gobierno no haya sido un buen gobierno para ellos. Yo creo que también el hecho de que Jara también haya tenido poca votación tiene que ver con el continuismo, haber sido ministra de este gobierno, haber tenido un desempeño lamentable en muchas cosas. Entonces, porque muchas de las cosas que ella toma como bandera de ella no son de ella, son muchas cosas que estuvieron apoyadas por Chile Vamos, por ejemplo, las 40 horas, la reforma de pensiones, etcétera. La misma Entonces, PGU nació en el gobierno de Piñera. ¿Sí? exactamente. Entonces, la gente yo creo que necesita como, hay gente que estaba informada, la gente que sabía, yo creo que esa gente es la que se dio cuenta que esta cuestión no había propuestas de parte de Jara. ¿Tú escuchaste alguna propuesta? O sea, alguna cosa que tú digas, que yo voy a hacer tal cosa. Es todo a medias. A lo más, yo no voy a hacer tal otra, pero nunca dijo hacer un programa que realmente uno dijera, esta persona va por este camino. Era una cosa como siempre a media agua. Entonces esa incertidumbre en cómo iba a gobernar, sus cambios, digamos, de que ha sido comunista toda su vida y ahora ya no, o que se está desmarcando. Hay ciertas cosas que ahí yo creo que a la gente le hicieron ruido y que decidieron efectivamente que José Antonio Cast era la mejor opción para este nuevo gobierno y que esperan, esa es la otra parte, mucha gente espera muchas cosas del gobierno que va a entrar. Y ahí vamos a ver entonces cómo se van a sacar adelante. ¿Te Bueno, ahí está fijas? el tema, ahí está el tema de las expectativas. Mira, a mí lo que me llamó la atención, y ahí lo comento con nuestros auditores también, eh, la responsabilidad cívica de los chilenos. O sea, la gente fue a votar mayoritariamente, eh, fue un voto muy rápido, ¿no es cierto? A diferencia de la primera vuelta, que eran tres elecciones, por lo tanto habían que anotar tres veces los números de folio, voto adentro de la Cámara Secreta, doblar el voto, etcétera, elegir de cuántos los tantos diputados que aparecían en el caso de nuestra región, ¿no es cierto? 44 candidatos a diputados, entonces por distrito, digamos, era más dificultoso. Entonces todo fue más rápido, más expedito, no hubo esas tremendas filas. eh, el día también yo creo que acompañó bastante, en algunas partes hubo algunos chubasquitos menores, pero que por lo menos bajaron la temperatura. Así que yo creo que todo anduvo bien, las encuestas esta vez anduvieron todas cerca, eh, y lo que me llama la atención es que hay una responsabilidad cívica. La gente fue a votar, a rechazar un modelo, un estilo de gobierno, definitivamente. Y fue lo mismo que pasó con el rechazo al mamarracho, ¿ah? Al mamarracho, ¿no es cierto?, en que la gente entendió que no podían haber distintos sistemas judiciales dependiendo de la etnia, eh, todo lo que los símbolos patrios, la tradición, la patria, etcétera, todo eso era tan refundacional, tan de destruir todo a partir de cero, que la gente, eh, por poca educación que tuviese y todo lo demás, pero teniendo sentido común, claramente lo rechazó. Y los casos de corrupción también que hicieron mella, o sea que los casos son infinitos, y yo creo que en las auditorías que van a empezar a comenzar, eh, yo creo que ese tema va a salir con mayor fuerza a la luz, y van a haber responsabilidades civiles y penales que va a haber que perseguirlas, digamos. No puede ser borrón, cuenta nueva y partimos de nuevo gobierno. Yo creo que va a haber que hacer justicia y perseguir el cúmulo de delitos, sobre todo de tipo financiero. Y bueno, estamos dando cuenta también de cómo va a haber que luchar contra la corrupción, cuando vemos que en Gendarmería, en el mismo Poder Judicial, el nivel de corrupción que hay, bueno, antes lo sabíamos, siempre se perdían ¿no es cierto?, todos
los casos, los expedientes, eh, se pagaban a muchos actuarios para tener conocimiento de causa, etcétera. Entonces yo creo que ojalá, como decía, llegue la señora Chevesi, se transforme también en una segunda Dorothy Pérez, digamos, y con energía femenina lleguen hasta el final de muchas causas. Y lo otro que me llamó la atención, Marisol, fue el voto parísico. Yo creo que Parisi claramente se equivocó, había mucho de narcisismo en sus declaraciones. eh, por él, recordemos que en la región, eh, perdón, a nivel nacional, hubo 2,5 millones de chilenos que votaron por él, pero para las listas parlamentarias del PDG votó 1.270.000 personas, la mitad. Y ahora con ese llamado a votar nulo, esa consulta que hicieron, que en el fondo era democracia digital, como le llamaban, bueno, la verdad que el voto nulo y blanco fue del orden de 900.000 personas en Chile, muy, muy poco en comparación a la tremenda masa de gente que fue a expresar su voluntad, y por lo tanto ahí él se da cuenta que esos votos nulos que en la primera vuelta no eran de él, no se podían repetir. Así que yo creo que él equivocó el camino, y también en algo tan trascendente como elegir estos dos caminos distintos, él tenía que dar una opinión, y ciertamente creo que está más en el lado del liberalismo económico, etcétera, eh, que la opción que representaba la señora Hall. Así que yo creo que ahí también vamos a tener mucho que ver cómo se ordena el partido de la gente internamente, porque ciertamente también la señora, eh, la abuela A la Pamela Giles ahí la abuela metida, no Pamela va a Giles ser fácil para ellos, ¿no? ejerce un liderazgo fuerte, y ya han habido varios problemas internos ahí que, bueno, me imagino que tratar de ganar esa bancada no va a ser tan fácil. Oye, Así ¿y es. qué otra cosa te llamó la atención de las elecciones, aparte de los porcentajes O que se... sea, de la elección me pareció que fue una elección ordenada, una elección en donde en general las personas fueron, votaron y siguieron su domingo, no como el anterior, como dices tú. Me llamó la atención, lamentablemente, las declaraciones de Evelyn Matei, eh, porque pienso que estamos en un momento en el cual el fuego amigo no es bueno. Entonces, y eso, digamos, da que pensar, porque está bien, uno puede estar derrotada y puede estar en lata, o sea, que esperar algo y no conseguirlo, pero hay un momento en que uno tiene que tener una actitud de nobleza y de apoyo y de comprensión de lo que está sucediendo. Y yo espero también que la gente se dé cuenta de que este nuevo gobierno no viene con una varita mágica así como la hechizada de mover la nariz, ¿ah? y se va a solucionar todo. Va a tener muchos problemas, va a heredar un país prácticamente casi muy, digamos, no sé si está quebrado, pero por lo menos está bastante mal económicamente, con mucha corrupción, con cosas que se están haciendo mal a nivel de muchas organizaciones. Entonces va a tener que venir a ordenar, a parchar, a ver cómo va a ser fácil. Y entonces a mí me da un poco de, yo digo, en las expectativas de la gente que va a esperar, digamos, que a lo mejor rápidamente se resolucionen los problemas que no tienen solución rápida. ¿Qué opinas tú acerca de eso? O sea, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parecieron las declaraciones de Matei, por ejemplo? Mira, yo creo que, y parto hacia atrás, digamos, en marzo de este año, se criticaba mucho a republicanos al no querer no participar en primarias. Se decía que la culpa era exclusivamente de republicanos, que había un gran riesgo con esto, ¿no es cierto?, de ir dividido a la primera vuelta, y el Partido Republicano y nuestro líder, José Antonio Kast, señalaba de que en el fondo la primera vuelta era una suerte primaria. Y yo creo que no se equivocó en el diagnóstico, porque las cosas caminaron de esa manera, y había un tema bien importante, ¿ah? Que yo se lo escuché a José Antonio Kast, el hecho de que no hubiese una figura eh, presidencial que apoyara
a sus candidatos al Parlamento, debilitaba absolutamente la opción de estos últimos. Y el hecho de acompañarlos hasta el final, bueno, ahí vimos un resultado importante de 31 diputados que fueron elegidos para el Partido Republicano, siendo la bancada más fuerte de todos los partidos políticos en Chile en este minuto, o sea, a partir de marzo. Así que yo creo que ahí, y lo otro, las declaraciones últimas de Evelyn Matei, yo creo que comparto contigo, o sea, ella no logró superar, ¿no es cierto?, este sueño que tenía ella de llegar a gobernar el país. Fue dando muestra de quiebre, de muchas cosas, declaraciones bastante irracionales, la fueron debilitando y creo que ella fue su principal enemigo. Eh, y ahora lo otro que tratabas tú son las expectativas. Son tantas las expectativas de la gente, sobre todo en seguridad. Veíamos cómo anoche eh, a un adulto mayor, 75 años, lo mataron también, lo acuchillaron por no querer entregar su auto. Y uno ve que esto pasa todos los días, o sea, ya uno lo empieza a normalizar. Nos llama la atención el atentado de Sydney, ¿no es cierto? 15 muertos. Pero yo creo que anoche en Chile, diferentes casos de provincia, porque siempre se habla de lo que ocurre en Santiago, pero a lo largo de Chile deben haber habido 15 asesinatos tranquilamente, producto de portonazos y de todos los delitos turbazos y todas estas cosas como hoy día les llaman, sobre todo el periodismo. Bueno, ya lo normalizamos y eso no puede ser. Entonces las expectativas que se generan de que este gobierno, este nuevo gobierno va a llegar a resolver todo en pocos días, no va a ser así. Y ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, la talla de estadista José Antonio Kast, que yo creo que la tiene, para poder implementar programas y lograr resultados en el más breve plazo. Y para eso, seguramente vamos a comentar en la otra tanda, de la segunda parte del programa, vienen las designaciones y en los partidos comienzan las tensiones, mucha gente que aspira a tener puestos en el gobierno. He visto yo mucha presión también de los partidos de Chile Vamos que apoyaron la segunda vuelta por volver a ocupar cargos públicos relevantes, ¿no es cierto? Y bueno, hay un equipo trabajando en eso, en el partido, que va a buscar las mejores cartas, las mejores candidaturas. Seguramente va a haber una preeminencia, indudablemente, de republicanos, sobre todo en las delegaciones presidenciales, en las regiones, también en las provinciales. Bueno, y ahí siempre se generan pugnas y también muchas personas que ven en esta oportunidad política la forma de conseguir empleo si es que no lo tienen o conseguir un mejor empleo. Esperemos que prime la visión profesional de que quienes están en el servicio público estén para atender las necesidades de las personas y que tiene que haber una cuota de sacrificio. No puede ser que uno vea en el aparato público la forma de enriquecerse, etcétera. Así que yo creo que ahí va a haber un trabajo intenso, son equipos que están buscando las mejores personas para que secunden el gobierno de José Antonio Kast. Oye, Marisol, mira, estamos ya en la medianía del programa, pero esta vez me voy a dar el gusto yo de pedir una canción. ¿Ah? Creo que la canción Libre de Nino Bravo representa muchísimo lo que se comienza a vivir, que la gente está añorando. O sea, tener libertad para transitar a la hora que uno quiera por las calles con seguridad, con tranquilidad, no tener la angustia de estar esperando un hijo, una hija que va a llegar tarde a la casa y que puede estar en riesgo, etc. Hay tantas cosas, así que vamos a pedirle a nuestros radiocontroladores ahí que busquen la canción Libre de Nino Bravo porque representa muchísimo de lo que estábamos buscando y anhelando. No nos dejen, ya volvemos dentro de unos minutos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí conversando con Reinaldo Reinke, qué pasa en nuestro país, qué pasa en el mundo, y vemos que esta canción que acabamos de escuchar es una canción ícono de nuestra historia. La libertad es tan importante, ¿no? De ser libre, de sentir que tú puedes escoger lo que tú quieres escoger. Y así yo me voy a ir a una cosa muy, muy, de escoger el colegio de tus hijos, de escoger qué tipo de credo quieres tener, de escoger qué tipo de vida quieres tener.
y no tener un Estado totalitario que te indique digamos, que te marque las pautas. Yo creo que la libertad es algo que todos debemos cuidar. Y eso es algo que Nino Bravo en esta canción, que tú sabes la historia de esta canción, ¿cierto, Reinaldo? A ver, ¿por qué no se las cuentas a nuestros auditores? La Bueno, historia. la canción tiene que ver con la muerte también de este joven que en el muro en Berlín, cuando trató de cruzar desde Berlín oriental al occidental, fue acribillado. Hay otras canciones del grupo Scorpions también que hacen mención un poco a todo este hecho. Y eso refleja, digamos, y alguien preguntaba, cuando se derrumbó el muro de Berlín, ¿para qué lado corrió la gente, digamos? Si corrieron hacia el lado de la izquierda, y yo creo que ahí comienza la debacle de la izquierda en el mundo. Eh, América Latina ha sido en los últimos bastiones, digamos, en manos de la izquierda. Y lo que está pasando y el resultado de las elecciones también, yo creo que es un poco resultado de lo que está pasando en muchos países, digamos, que están viendo que la izquierda ha sido un fracaso. Tratan de salvarlo con socialdemocracia, pero los estados de bienestar están quebrados, uno lo está viendo en Europa. De tal manera de que mucho del resultado de lo que pasó en Chile es la tendencia también de lo que se está viendo en Europa en general. Sí, Bueno, porque y también así con la que historia de Libre, y fíjate que muchas de sus discursos o conversaciones de José Antonio Cast hablaba de un país libre, seguro, próspero y feliz. Y ojalá nosotros podamos disfrutar de eso, o sea, de un país en que uno transite sin miedo por la calle. O sea, antes cuando uno era más joven, no sé, o con hijos ya grandes que a lo mejor comenzaban a conducir un auto, etcétera, uno siempre recomendaba que anduviesen con cuidado, esto, lo otro, eh, si manejaban un auto, que condujeran con seguridad, qué sé yo. Pero hoy día el tema iba más allá, o sea, uno iba pensando, ¿qué pasa si en esta luz roja que estoy detenido aparecen unos tipos con pistola y cuchillo? O sea, el tema no era el peligro de un accidente de tránsito, sino que era qué pasa si en el semáforo me asaltan, ¿ah? O cuando estoy abriendo el portón de mi casa, me asaltan, o como pasó en Vitacura hace un par de días atrás, que una familia y los atacan 5 o 6 tipos, golpean al jefe de familia, amarran, el resto roban. Ese tipo de cosas, yo creo que ahí están las expectativas de la gente que esto puede acabar rápido. Yo creo que va a haber una acción efectiva, sobre todo en el Ministerio de Seguridad, va a haber qué va a pasar ahí, si se reagrupa nuevamente con el Ministerio del Interior o cómo va a funcionar, pero yo creo que las expectativas que son muy altas, vamos a ver cómo se logran resolver en una luna de miel muy corta. Y no sé cómo tú estás viendo el largo, yo lectura. sí, coincido con tu pensamiento, de todas maneras, y acá vamos a ver de qué estamos hechos nosotros los chilenos, porque para poder efectivamente solucionar el tema principalmente de la seguridad, hablemos de la seguridad primero, hay que tomar medidas que probablemente tal vez muchos chilenos no quisieran hacerlo. O sea, por ejemplo, penas más duras, mucho más control policial, porque así se hacen las cosas. ¿Y por qué estos delincuentes pueden llegar y hacer un portonazo a las 12 del día, a las 4 de la tarde, con personas que van con una guagua dentro del auto, son familias que van paseando? Porque pueden, porque luego de eso o no los pillan, o las penas son bajas, o al final salen libres, o los indultan. Entonces, en el fondo, acá las cosas por su nombre. O sea, tú quieres seguridad, eso tiene un costo. Y el costo es para el delincuente. Y el delincuente hoy día está tratado, digamos, como, o sea, como nada. Tienen hasta, digamos, como alguna vez conversábamos, de que no hay un abogado para las víctimas, pero sí para o los opresores, que son los delincuentes que oprimen el sistema de tal forma que pueden matar, pueden robar, pueden asaltar, pueden hacer daño, pueden vandalizar y no tienen ningún tipo de sanción
fuerte, ejemplarizadora, que haga que si yo voy a saltar algo, mejor lo pienso 3 veces. Yo creo que esa es la cosa que aquí va a empezar a haber una especie de, entre comillas, debería, creo yo, debería haber una especie de mano dura, por decirlo así, ya con el tema de la delincuencia. Yo espero que nuestro país esté preparado para eso, porque nosotros hemos entrado hace mucho tiempo en un buenismo, en una comprensión en que el delincuente tiene sus problemas, que todos tenemos los problemas. Yo no soy delincuente porque algo tuve cuando era chica, viví en un lugar o en el otro lugar. Yo creo que eso hay que ya descartarlo como una excusa para poder, digamos, de alguna forma comprender el tema de la delincuencia. Hoy día tenemos delincuencia dura. Yo recuerdo cuando yo era chica que hablaban que en Venezuela, Colombia, había que tener cuidado en andar en los autos porque con la ventana cerrada, porque si te metía el gallo te cortaba la mano para el Rolex. Yo, y nosotros, era tan lejano eso para nosotros, una cosa como que aquí no jamás va a pasar. Y estamos muy en esa onda, entrando en ese sistema. En Argentina, hace unos 15 20 años atrás, yo tenía amigos que me decían, mira Marisol, acá no se puede salir porque te asaltan, porque habían secuestros de personas para pedir, digamos, Rescate, de rescate. rescate. Y yo lo veía tan raro, ¿cómo va a pasar eso en un lugar como Argentina? Y sucedía. Entonces, nosotros estábamos bien ajenos entre la cordillera y el mar y entre nuestra cosa un poco aislada, ¿no es cierto? Que éramos un poquito más aislados del resto. No nos llegaban tantas cosas, pero hoy día estamos llenos. Entonces, yo creo que la gente va a tener que entender que ciertas políticas van a tener que ir en función de una sanción fuerte, porque es la única forma. Yo viajo mucho y he estado en lugares, por ejemplo, que yo mismo voy y me da un poco susto andar con mi cámara de fotos, haciendo los reportajes, porque digo, me van a saltar y me doy cuenta que puedo caminar sin ningún problema. Países de Europa del Este, países, algunos en Europa, o sea, uno tiene la tranquilidad, pero esa tranquilidad me llega como a los 3 4 días de estar ahí, porque en el fondo estoy siempre como pendiente. Es un estado de estrés el que uno está viviendo acá en Chile con esto. Uno sale a la calle, efectivamente, y una bala loca de algún tipo te puede apagar, como ha pasado. Entonces, yo creo que si nosotros queremos realmente pensar en que queremos un país seguro, primero, para poder tener todo lo otro, necesitamos pensar también que el próximo gobierno debe tener unas políticas de sanción de la delincuencia ejemplarizadora, debe tener una policía que realmente haga su trabajo sin cuestionamientos de otro tipo, porque de otra manera no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr si vamos a seguir en la misma prédica que ha tenido este gobierno, que en general no ha hecho absolutamente nada al respecto. Y ahí tienes tú a los gendarmes que están corruptos dentro de un sistema penal, que incluso algunos gendarmes, acuérdate que nosotros conversamos con una persona del Observatorio del Crimen y el Terrorismo de la Universidad de Andrés Bello, ¿te acuerdas? Un tiempo atrás lo estuvimos entrevistando acá, y él decía que donde nace la criminalidad es en las cárceles. Bueno, por Entonces, eso de ahí, que yo creo que no solo dentro de las soluciones que plantea el programa de José Antonio Caz es nuevas cárceles en que todos van a andar uniformados sin estas jerarquías que se dan en cuanto a la ropa, comida especial, etcétera. Van a comer todos lo mismo, van a andar todos vestidos igual, sacar las y hay que segregar, porque indudablemente son realmente cursos de posgrado los que llegan a ser algunos jóvenes que están comenzando en el delito cuando los juntan con personas mucho más avesadas en esto. Pero yo creo que como pedía la izquierda que era refundar Carabineros, yo creo que el tema, hay que refundar el Ministerio Público, las fiscalías. Yo creo que ahí hay tremendos problemas, el sistema jurídico en su globalidad. Y todo este drama partió con las leyes cumplidos, todas estas leyes garantistas, digamos, eh, que por el tema de derechos humanos, etcétera, se fue exacerbando y el péndulo se fue para el otro lado. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que hay
defensoría para los delincuentes y no para las víctimas. Entonces, yo creo que una de las cosas que va a haber que meterle mucha mano es al Ministerio Público, las fiscalías. Cuando uno ve una fiscal chong, digamos, a cargo de ciertos procesos, como fue el caso del cabo Sebastián Zamora, el caso Pío Nono, eh, qué tremendo. O sea, uno ve fiscales que están apoyando al delincuente en definitiva. ¿Ah? Yo no sé cómo funciona el tema de las calificaciones, las evaluaciones de los magistrados. Son todos perfectos, son todos de nota 7 digamos. ¿Ah? Eh, y eso no puede ser, tiene que haber alguna fórmula de que a todo el aparato jurídico se le califique, se le evalúe como corresponde. Bueno, y las personas que no tienen, no dan el ancho, tienen que salir del sistema. Ese sistema hay que limpiarlo, definitivamente. Así que ahí hay harto que hacer. Oye, y Marisol, y otro tema, que a ver si lo alcanzamos a comentar, es respecto de que va a dar que hablar esto seguramente y va a ser como la primera prueba respecto del nuevo presidente electo, digamos, de José Antonio Cast, es se apoya o no se apoya la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas. Por una parte lo van a acusar de onanista, de esto y lo otro, y por otra parte está el riesgo, ¿no es cierto?, de que hay países que tienen poder de veto en esto, Estados Unidos y personas de izquierda como ella, Michelle Bachelet, ciertamente que deben haber reparos de parte de Estados Unidos. ¿Qué crees tú que puede pasar y si hay un buenismo o un espíritu de grandeza en reconocer e instalar a una chilena o a un ciudadano chileno en Naciones Unidas? Bueno, según lo que las noticias dicen de que Kast se va a reunir con ella a analizar la posible postulación, ¿no es cierto? Eh, yo espero, más que creo, espero que José Antonio Kast tenga la valentía de no postularla, porque va a ser difícil, va a ser difícil. Es una figura pública, fue presidenta de Chile, ha estado en la ONU, pero yo creo que a veces gente como José Antonio Cast y gente en general, y se ha visto en el tema también de cuando se han votado las leyes, digamos, de lo que ha hecho, digamos, la derecha, eh, por, por llevar la fiesta en paz, eh, cometen, digamos, algunos errores de juicio. ¿En qué sentido? En que la izquierda es siempre la izquierda. Ellos velan por sus propios intereses, se aprovechan del sistema democrático, se aprovechan de la gente que es noble o que dice, mira, en realidad no es mala idea por esto, por lo otro, y no tienen el mismo concepto que tenemos nosotros. Entonces, a mí me parece que nombrarla, o sea, postularla, creo que no sería, para mi gusto, lo más adecuado. Aunque, claro, todo el mundo quisiera que una chilena estuviese ahí, un chileno, pero a veces creo yo que no, porque no va, yo no creo que ella vaya a ser una persona que va a colaborar con el gobierno de José Antonio Castro. Yo creo ¿No? que todo Oye, lo no, contrario. por supuesto, y lo otro que tenemos que terminar con el buenismo, o sea, como decías tú, cuántas leyes cierto sector de la derecha, Chile Vamos, apoyaron basadas en el buenismo, y qué es lo que pasó, digamos. Hemos visto que las leyes que se aprobaron en materia tributaria, laboral y una serie de otras cosas de pensiones, fueron por buenismo de la derecha. Entonces, aquí hay un tema claro y tenemos que recordar que la señora Bachelet, ¿no es cierto?, estuvo en una mujer, eh, partiendo todo este tema del feminismo extremo y radical que en varios países ha imperado, después estuvo en derechos humanos, y ahí hubo temas tremendos que ella no logró resolver. Y por otra parte, el segundo mandato de la señora Bachelet es tremendo, o sea, la herencia que tenemos de ese gobierno Bachelet es tremenda. Eh, Así es que yo creo que hay que tener claridad y decir que no se apoya, no, ¿no? No se apoya, porque además sería un fracaso
eh, cuando Estados Unidos u otro país vete, ¿no es cierto?, la candidatura de esta señora. Hay otros candidatos tanto más potentes que la señora Bachelet. Eh, Así que yo creo que con las nominaciones que ella ya ha tenido y los cargos que ha desempeñado en Naciones Unidas ya es suficiente. Y por otra parte también de que mucha gente la está apoyando, sobre todo la gente izquierda que va a salir de los cargos de gobierno, porque saben que se van a quedar sin pega y con ella en Naciones Unidas van a tener una pega espectacular, diplomática, viviendo en ciudades europeas donde están asentados los diferentes organismos de Naciones Unidas. Así que yo creo que la decisión tiene que ser no se apoya y punto no. ¿Mm? Bueno, ojalá que sea así, porque yo creo que ya es hora de que pensemos primero en Chile y que tengamos claro la brújula, para dónde vamos a ir, ¿ya? Porque yo siento que uno tiene que, ya que se pudo lograr tener un gobierno de derecha, con todas las de la ley, ¿ya? Porque acá no hay reparos al respecto. eh, bueno, mantengamos la línea que ha tenido siempre José Antonio Cast y republicanos en general, y obviamente con apertura, pero hay cosas en las cuales uno no debiera transar, ya nunca más deberían transar, y ya deberíamos haber aprendido la lección, creo yo. Sí. Oye, ya nos quedan menos minutos al término del programa. No quería dejar de comentar, tuve la suerte de ser invitado al Comando José Antonio Cast el domingo, a esperar los resultados del escrutinio. Había mucha ansiedad, a pesar de que todas las encuestas más o menos estaban bien encaminadas y había coincidencia en ellas, pero ver eh, esa expresión de alegría de tanta gente, ver la avenida Presidente Rasugi y otras calles aledañas, plagadas de personas con banderas chilenas, con alegría. Hubo caravanas en un montón de otras comunas de Santiago que no fueron a ese lugar, pero la verdad que era emocionante ver esa muestra de chilenidad. Eh, Realmente me emocionó. Salir de ahí salir de ahí fue difícil, digamos, por la multitud. Uno no está acostumbrado a estar, a ver actos tan masivos como ese, y por donde uno circulaba esa noche al final me quedé a dormir en Santiago, eh, pero llegar a la casa de una de mis hijas donde alojé, no era fácil, no era fácil. Pero dio gusto ver esa cantidad de banderas chilenas, ese patriotismo, porque veíamos nosotros por otra parte, en el comando de Jara, donde estaban también esperando el escrutinio, no se veían banderas chilenas. Habían, ¿qué banderas chilenas se muestra ahí? Y yo creo que el chileno es tremendamente patriota, patriotero, digamos, también, que lo expresa en los estadios, los partidos de fútbol, etcétera, y que, y que habla bien de ese Chile profundo, ¿ah? De ese Chile verdadero, eh, que de alguna manera busca y tiene expectativas de un mejor vivir. Así que yo creo que eso le pone la pista pesada al gobierno de José Antonio Kast por el tema de las expectativas, que va a haber una luna de miel muy corta en que desde el primer día se van a tener que firmar muchos decretos. Yo creo que buena parte de esa tarde, una vez que reciba la banda presidencial, capaz que le tengan ahí mismo una oficina donde va a estar firmando una serie de decretos eh, que van a permitir, igual que Dorothy Pérez, que sin leyes nuevas ha podido resolver y más que nada dar a conocer y ventilar una serie de vicios, problemas, corrupción, etcétera, sobre todo en todo el aparato público. Así que yo creo que el Espero tema que de la los chilenos expectativa estemos, va a ser clave cómo se maneje. ¿Sí? espero que los chilenos estemos a la altura de entender que este gobierno que llega es un gobierno que tiene que solucionar muchos problemas del gobierno anterior, y por otro lado que no me cabe ninguna duda que la izquierda radical le va a hacer la vida a cuadritos, porque ya empezamos con el tema de juntarse en Plaza Italia para hacer este tipo de demostraciones, por haber perdido, y eso demuestra también su poca vocación democrática. Así que uno tiene que ver esas acciones y te vas a dar cuenta que de qué tipo de pensamiento y de ideología se está hablando.
Porque tú tienes que respetar que perdiste y a lo mejor prepararte para una próxima oportunidad, pero no hacer la vida cuadritos a alguien que quiere sacar adelante el país, que quiere mejorar la vida de los chilenos, que quiere, digamos, que terminar con la delincuencia. Si tú los dejas gobernar, va a ser muy difícil. Además de las expectativas que tienen, ¿te fijas? Entonces yo creo que vamos a tener que estar a la altura, nosotros, los chilenos. Son demasiadas las expectativas y vamos a ver la capacidad política de nuestro nuevo gobernante para con un buen equipo poder ser efectivo, digamos, y buscar soluciones rápidas, hacer cumplir la ley, que exista verdaderamente el Estado de Derecho, el derecho de propiedad, etcétera. La herencia de arcas fiscales vacías, de el tremendo muerto este que tiran ahí de tener que desalojar la Tome San Antonio, por ejemplo. Son todos, ese es el legado, o sea, y la pelota que se recibe es como cuando el desastre del 2010 con el terremoto y tsunami, no sé, tiene una operancia de la presidenta Bachelet, digamos, cómo mal dirigió eso, todo lo que pasó ahí, bueno, todas esas son las cosas que se tienen que tener en la ecuación, digamos, para apoyar o no a esta señora en su candidatura. Si lo hizo mal, puede ser súper simpática. Yo compartí con ella en un par de ocasiones cuando estaba en servicio activo en la Marina y me tocó trabajar con ella en el Ministerio de Defensa. Eh, Re agradable, muy simpática, pero el daño que le hizo a nuestro país fue tremendo. Así Entonces, es. bueno, vamos a ver cómo se logra manejar todas estas expectativas para que en breve plazo se busquen soluciones. Ojalá pudiésemos también clonar a la señora Dorothy Pérez para seguir limpiando todo el aparato público, digamos. Creo que ahí hay mucho por hacer y ojalá partamos marzo cantando el himno nacional en los colegios el día lunes, en los actos que seguramente tú y yo los vivimos, ¿no es cierto?, cuando éramos niños. Creo que hay Mm. tanto que recuperar, enseñar a pedir permiso, a dar las gracias, a excusarse porque uno pasó a llevar a una persona. O sea, hay tantas normas y cosas que se deben ir recuperando que van a permitir una mejor convivencia entre chilenos. Así es que, bueno, ya veremos qué pasa en los próximos días. No sé si vamos a tener programa la otra semana, vamos a estar en plenas festividades de Navidad, así que yo te voy a dejar el micrófono para despedirte, Marisol, agradecerte también todo lo que realizamos este año y desearle a nuestros auditores unas felices fiestas de fin de año, ojalá que las podamos vivir en calma, en paz. Eh, lo importante es lo espiritual, no los regalos materiales, porque parte de una locura por, ¿no es cierto?, consumismo, por regalos que angustia a la gente y algunos se endeudan más de lo que pueden. Así es que para todos nuestros auditores, una feliz Navidad. En familia, tranquila, en calma, y que lo principal en esta fecha es la espiritualidad, sobre todo del mundo cristiano. Así que, Marisol, también un abrazo grande y veamos si vamos a estar o no al aire el próximo jueves. Muchas gracias, Reinaldo. Lo mismo para ti, para Clarita y tu familia. También para nuestros auditores, que tengan un hermoso fin de año, que ojalá sea, como dice Reinaldo, en paz y con todas las mejores energías para comenzar el próximo, que vienen cambios y tenemos que estar a la altura de ellos y ser muy chilenos en nuestro pensamiento. Cuidemos nuestro país y cuídense ustedes también en este fin de año. ¿Eh? Tomen y dejen las llaves o no tomen y sean el chofer designado. Ok. Bueno, un abrazo a todos los auditores y también a Radio Portales por habernos acogido todo este año. Muy buenas tardes.